Así es, Katy, porque conmigo está Fernando Muñoz. Él es director de una película llamada Una noche de Calipso. Y yo creo que no hay una música como esta que represente, pues, tanto para la ciudad de Panamá como para la ciudad de Colón y Bocas del Toro, pues ese mundo que vivíamos, sobre todo en los años 50 y 60. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Sí, la música de Calipso me parece muy interesante para poder desarrollarla en una película. Y como decía, sí, en Colón y Panamá es donde más se desarrolló. ¿Qué pasó? Porque todos los calipsonians son viejos. Hay nuevos talentos, porque el último se puede decir que era Pedro Altamiranda. Bueno, está todavía vigente Lord Panama, pero está un poco enfermo. Sí, queda Ringing Bell, que es uno de los últimos que también queda. No sé por qué no hubo un cambio generacional, o sea, porque fue una música muy popular a lo largo de todo el siglo XX, pero no había no hubo un recambio generacional, no hubo calipsonians nuevos, o sea, en los últimos 20 años, 30 años. Murieron con el Marañón. Murieron con el Marañón, sí. El barrio del Marañón era donde más se desarrollaba esto, y se fue el Marañón y se fueron los calipsonians. Sí, Marañón, Santana, toda esa zona donde se desarrolló bastante todo esto. Y bueno, el avance del desarrollo, ¿no? También fue. ¿Por qué usaban el ukulele, la guitarra esa? Bueno, había una anécdota que me cuenta en la película Ramón, que es el que toca el banjo en el Grupo Amistad. El Grupo Amistad es un grupo que está formado por por gente que tuvo una historia de música de toda su vida, son gente de más de 70 años todos, sí. Todavía están vigentes, aunque están un poco ahora cada vez menos vigentes, pero me decían que un ukelele costaba $2.50 en Army Navison. En Army Navy. En Army Navy. Entonces todo el mundo andaba con su ukelele, todos los chicos, o sea, todos empezaban con el ukelele. Y había, o sea, todos los de la etnia afro-antillana tocando calipso, entonces los chicos replicaban eso en los barrios. Entonces era muy barato para cualquier padre comprarle un ukelele al niño. Sí, claro. Igual, una de las cosas que más me asombraba de los calipsos es que eran historias estrambóticas. Por ejemplo, hay una de Lord Contiki o de Lord Panama que habla de que él llega a la Alemania nazi siendo negro. Cuenta la historia, y todas son historias pues, de cosas pues, estrambóticas. ¿Tenía alguna relación la música pero como algo que no había que pensar, sino solo reír y escuchar? Sí, bueno, pero había como varias lecturas, porque por un lado son graciosas, son de doble sentido, son chistosas, sí. Pero por otro lado, o sea, denunciaban realidades, o sea, contaban realidades. Vos tenés por un lado, usted tiene por un lado el calipso de escenario, donde hay orquestas y hay un intérprete de calipso que escribe su calipso, y por otro lado el calipso urbano, donde se improvisaba. Entonces los calipsonians improvisaban lo que iban pasando en el barrio, el del día a día, eran noticieros, eran como los noticieros de la época. Eran juglares. Eran juglares de la realidad. Lo cierto es que, ¿cuál es tu conclusión después de tener hacer este documental? El documental se hizo básicamente para rescatar un poco lo que quedaba del calipso en Panamá y para tener el registro. O sea, uno de los protagonistas es Leslie George. Leslie George es un profesor, es endomusicólogo, y él es uno de los motores de esto. Él lo que quería era tener un registro de esta música para la posteridad. Y el calipso que toca el Grupo Amistad, respeta la tradición de los calipsos de la época de oro, de los 50, de los 70. Entonces, él cuida las formas tradicionales de la interpretación. Lo toca un poco más rápido porque es bailable y es para que la gente la goce y la rumbe. Pero lo importante era tener el registro de esa música. Y además el concepto calipso tiene detrás, o sea, una historia muy interesante. O sea, porque ¿quiénes lo traen? Los jamaiquinos, ¿no? Vino de todo todo lo que es la etnia frontillana, que le dicen, que son las migraciones del Caribe. Sí, Barbados y Jamaica. Barbados, Jamaica, Martinica, o sea, donde más vinieron fue de Barbados y de Jamaica. Vinieron olas migratorias muy grandes con la construcción del canal. O sea, vinieron antes, en 1850 empezaron con la construcción del ferrocarril y después en 1900... Sí, con la construcción del canal francés y después el canal. Claro, después el canal Panamá. Y ahí vinieron muchísimos. O sea, entonces toda esa cultura se la fue apropiando la sociedad más tradicional.
Lo cierto es, estreno 9 de abril, me dijiste. 7. 7 de abril. El 7 de abril en el Festival de Cine de Panamá. ¿Va a competencia? Está por la competencia del público, así que vayan todos y pónganle la mejor nota. ¿En qué teatro va a pasar? En el Multiplaza, en el Cine Multiplaza, 1:40. Igual también vayan todos al IF Panamá, que va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Fernando, gracias. Muchas gracias. Gracias por el rescate de esa música tan característica de los panameños, que desgraciadamente pues es un acervo cultural que vamos a perder porque no hay relevo generacional, que es lo que me impresionaba, y sobre todo tú eres argentino. Yo soy argentino. Que te haya llamado la atención ese tipo de música. Sí, es que sí. Primero eso es lo que está menguando el calipso, y después que detrás del concepto de calipso, la historia que hay es buenísima. O sea, y no sé si hay mucho que esté contado eso oficialmente. Muy poco. Así que, pero bueno, muchas gracias. Así es, gracias, Fernando.